Vamos al estudio en esta mañana y consecutivamente nos toca ver el capítulo siguiente al estudio pasado, que es el capítulo 11 de nuestra confesión de fe. O sea, nuestra confesión de fe no es más que un documento, un libro, un folleto que hicieron nuestros fundadores basados en la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque es importante expresar públicamente lo que nosotros creemos, y no ocultarlo, como hacen algunos, que lo ocultan. Nosotros no nos ocultamos, nosotros estamos como que a cara descubierta, diciéndole al mundo lo que nosotros creemos. Este capítulo, el capítulo 11 de nuestra confesión, trata ni más ni menos que de la justificación. Lo que estamos hablando en la predicación, en nuestro mensaje, en el libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Después de tratar el llamamiento eficaz, la confesión entonces nos lleva al corazón del evangelio. La justificación por la fe. Fíjense que lo que hemos tratado es un resumen de las doctrinas claves que nosotros creemos. O sea, de los dogmas que nosotros enunciamos, ¿verdad? Claro, si no está basada en la palabra de Dios, pues tampoco puede ser ni doctrina ni dogma de la iglesia. Nosotros basamos nuestros dogmas y nuestras doctrinas ¿en qué? En este libro. Porque nosotros creemos, según el capítulo 1 de la confesión, allá cuando vimos, ¿no?, que este libro es suficiente para declararnos todas las cosas que nosotros necesitamos para poder ser salvos. Y en ella, y solamente en ella, es que creemos. O sea, solamente en ella es que se basa nuestra fe. Es más nada. No es que si una experiencia, no es que si Dios me dijo, no es que si una tradición de la iglesia. Llamamiento, después del llamamiento eficaz, la justificación por la fe, y es en el capítulo donde estamos. Renihan señala que este capítulo es central porque muestra cómo los pecadores reciben los beneficios de Cristo. Uno de los beneficios de ser salvo, ¿qué cosa es? De ser justificado por Dios. O sea, de tener a Cristo en nuestra alma, en el centro de nuestra personalidad, es ser justificado. Hodge insiste en que la justificación no es un proceso de transformación, no es un proceso de transformación. Muy importante eso. Porque la justificación no es santificación. Y a la vez somos santos para con Dios desde que nos convertimos, y existe el proceso de santificación progresiva en el creyente, que son dos cosas diferentes. Justificación no es santificación, no es santificación progresiva. La justificación no es un proceso, es un acto legal de Dios, cambio de estatus del creyente. Antes eras culpable, ahora eres declarado por Dios inocente, justo, como nos llama la palabra. ¿Recuerdan el caso de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Exacto. Pero sobre todo, porque siempre en todos los lugares hay pecado. Pero sobre todo porque no había ni un justo, ni uno en Sodoma, ni uno en Gomorra. ¿Recuerdan la oración que hace Abraham allá con Dios antes de que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra? Cuando se le aparece Dios y le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿qué dice? Ay, Señor, pero si hubieran allí 50 justos, ¿tú destruirías al justo junto con el impío? Dice el Señor, no, si hubieran 50 justos yo no lo voy a destruir. Ay, Señor, perdóname que ahora he empezado a hablar. ¿Y si hubieran 45? No, si hubieran 45 yo no lo voy a destruir por amor a esos 45 justos. Ay, Señor, perdóname ahora que he empezado a hablar. ¿Y si hubieran 40? No, si hubieran 40 yo no lo voy a destruir por amor a los 40. Perdóname un poquito más, si hubieran 30, tampoco la voy a destruir por amor a esos 30. Si hubieran 20, y si hubieran 10, y si hubieran 5, y si hubieran 3, y ahí paró. Porque ya Abraham se dio cuenta de que no había ni siquiera uno. Solamente
solamente Lot, quien era familia de Abraham. Porque luego en Hebreos, la palabra del Señor nos enseña y llama el justo Lot. Así que Lot sí era justo. Lot sí conocía al Señor. Por eso Dios lo salvó y lo sacó de Sodoma y Gomorra. Corre, la mujer miró para atrás, se convierte en estatua de sal y él corrió y logró salvar su vida y la del resto de su familia. La justificación es una declaración legal. Es como si estuviéramos en un juicio delante de Dios y Dios dice: Reinaldo ya no ha hecho nada. Ya él es limpio, él es inocente de toda su transgresión. El pecador es declarado justo por la obra. Otra cosa muy importante: no es por nada de lo que yo he hecho, no es por nada de lo que usted ha hecho, no es por nada de lo que ningún cristiano haya hecho, no es por cosas que se hacen, es por lo que hizo un solo hombre en este mundo, Cristo. Es por la obra de Cristo. Eso nos deja a nosotros fuera de todo orgullo, fuera de toda cosa que nosotros pudiéramos creernos cosas delante de Dios, cosa que es totalmente incierta, porque Dios se reserva el derecho desde el primer momento. Ya no, porque si ya eres salvo, ya Él te selló para siempre, pero desde el primer momento Él se reserva el derecho de salvar o no al pecador. Lo que es lógico, luego de que el pecador es salvo, pues ya es salvo para siempre. Otro autor, Waldron, recalca que esta doctrina fue la causa principal de la reforma. Bueno, cuando Martín Lutero vio ese versículo del cual ya predicamos ya, porque en el Evangelio el poder de Dios se muestra por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Se volvió loco, literalmente loco, porque era un monje, un sacerdote católico que creía que tenía que ganarse la salvación por Dios. Cuando él redescubre este versículo en las Escrituras, lo pone contra la pared y empieza su transformación a partir de ahí. Y ahí es donde empieza la reforma, en la mente y en el espíritu, en el alma y en el corazón de ese hombre que llevó a cabo la reforma, Lutero. Subraya entonces que los bautistas de 1689 enfatizan tanto la imputación de la justicia de Cristo como el perdón de los pecados inmediato a la conversión del creyente. Todo en un mismo paquete. La naturaleza de la justificación, que entendemos por ser justificados delante de Dios. Es un acto de gracia de Dios, no una obra. O sea, gracia es algo que no se merece. No porque yo hice tal cosa, me merecí eso. Tal como lo dice Romanos 3:24. Siendo justificados, y ahí está la palabra clave de este versículo: gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿Dios te cobra algo? No. Si el ser más malo que ha existido sobre la faz de la tierra, ¿quién fue? Bueno, no se sabe. Todos los humanos somos igualmente malos. Pero vamos a imaginar una persona extremadamente mala de verdad. Esta persona cree, se arrepiente de sus pecados, es justificado por Dios. Es declarado inocente, como si nunca en su vida hubiera hecho nada. Otra cosa son las consecuencias del pecado de esa persona. Es otra cosa. David, ¿fue justificado por Dios o no? Sí. David, ¿pecó o no? Sí. ¿De qué manera? De la manera más funesta que se puede imaginar una persona. Él se enamora de una mujer, según narra la historia, porque la vio como la vio. Luego, como estaba casada, ¿qué hizo?
mandó, como ya él había estado con ella, la mandó, o sea, él primero la manda a buscar, se acuesta con ella, pero todo se complica, porque siempre la verdad sale a la luz, porque así es el trato de Dios con sus hijos. Sale embarazada. Y él dice, ¿qué clase de problema? Le mandan la noticia a David. La causa fue que él estaba holgazaneando en su palacio mientras todo su ejército estaba en la guerra. Ve a esta mujer, se enamora de ella, la manda a buscar, se acuesta con ella, queda embarazada. Le dicen, oye, fulana está embarazada. ¿Y qué hace David? ¿Qué hace? Manda a buscar a su marido que estaba en el frente de batalla. Le dice, ven acá, echa para acá, duerme con tu mujer, intentando echarle la culpa del embarazo de la mujer al marido. Pero ¿qué hace este hombre? A la vista de todo el mundo, él no entra en su casa, sino que se sienta a la entrada ahí y no entra a dormir con su mujer, a la vista de todo el mundo. O sea que todo el mundo sabía que este hombre no había entrado a dormir con su mujer. Cuando David le pregunta, oye, ¿por qué tú no entras a dormir a tu mujer? Mira que yo te he dado descanso, que no sé qué. Él le dice, pero ¿cómo yo voy a entrar a dormir y disfrutar de mi mujer cuando tengo a todos mis hombres en el frente de batalla? ¿Qué clase de hombre es? De hecho, es uno de los valientes de David, reconocido entre las 32 personas reconocidas en la Escritura, que fueron los valientes de David. Este hombre. Bueno, pues pasa el tiempo, pasan 1 o 2 días y David lo decide enviar al frente y le dice a su general que lo ponga en la parte más dura del frente para que lo maten enseguida. ¿No? Bueno, ese hombre muere y le dice Joab, que era su general, Urías, que era el esposo de esta mujer, ha muerto. Fíjate qué clase de plan más macabro de David. Por eso les digo, la gracia del Señor evita que las personas seamos tan malos como pudiéramos ser. O sea, él dice, bueno, ahora voy a matar a este hombre, lo logra matar para él poderse casar con ella. Y así entonces, como este plan le funcionó aparentemente, pero entonces confrontado por Dios a través de un profeta y le dice, mira, había un hombre que tenía muchas ovejas, muy rico, pero había otro hombre que tenía una sola ovejita que era pobre y la cuidaba y la mimaba y la besaba y la acariciaba porque era su única ovejita. Este hombre rico que tenía muchas ovejas quiso tener la ovejita de este hombre. Para ello, como este hombre no se la quiso vender, cogió y mató a este hombre para podérsela arrebatar. Dice el profeta a David, ¿qué piensas tú que merece ese hombre por haber hecho esto? Y dice David, pues ese hombre merece la muerte. Y ahí mismo le dice, pues ese hombre eres tú. Y ahí entonces está el juicio de Dios con David. La espada no se separará de estos reinos nunca, la guerra. De hecho, David nunca descansó de la guerra. Segundo, el hijo que vas a tener de esa mujer, de ese embarazo, va a morir. Tercero, el otro hijo tuyo te va a dar un golpe de estado. Y todas las desgracias que tuvo David, o casi todas, en su reinado, fue el producto de ese pecado. Pero fue justificado por Dios. Fue declarado justo, aún con toda esa retahíla de hechos. Así cada uno de nosotros somos declarados justos delante de Dios. Consiste en el perdón de pecados y la imputación. Fíjate la palabra, imputación. No ganarse, sino que Dios nos las imputa, nos la trae encima de nosotros. De la justicia de Dios en Cristo. Y eso, según a los Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se recibe solo por la fe, como hemos visto, y nunca por nada que nosotros hagamos.
Esa es la naturaleza. La base, ¿por cuál es la base de esta justificación? Nada de lo que nosotros hayamos hecho. La obediencia activa y pasiva de Cristo es contada a favor del creyente. Mira lo que dice Romanos 5 del 18 al 19. Así que, como por de ese pasaje vamos a predicar hoy, ahorita. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Su muerte, la muerte de Cristo, satisface la justicia divina plenamente. Romanos 3, del 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. El medio de esta justificación, la fe es el medio, no el mérito. Igual como dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don quiere decir regalo. La fe es regalo de Dios. Dios te la ha regalado, tú no te la has ganado. La fe misma es don de Dios, tal y como asegura este pasaje. Es la seguridad de la justificación. Esta justificación es definitiva. No puede perderse, como muchos dicen. Sí, pero no te vas a perder nada. Ya eres justificado. Porque ¿qué es eso de que Dios te declara justo y luego te dicen ahora eres injusto y vuelves a declararte justo y ahora vuelves a estar injusto y vuelves a ser justo? Es un jueguito. No. O eres justo o eres injusto. Es definitiva, no puede perderse. Romanos 8, del 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Produce paz con Dios. Vamos a predicar sobre los resultados de esta justificación. Y gozo en la esperanza. Y ese es Romanos 5, pero en los versículos del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Produce paz con Dios y gozo en la esperanza. Por lo tanto, podemos estar seguros, ya que no estamos bajo condenación, sino que hemos sido aceptados con Cristo. Podemos tener gratitud en nuestra alma por esa justificación. Toda la gloria le pertenece a Dios, no a nuestras obras. Por lo tanto, tenemos que tener una actitud de humildad. Nos recuerda nuestra incapacidad y la suficiencia de Cristo. Por lo tanto, vivamos en gozo y en libertad. Vivimos no para ganar la salvación, sino porque ya la tenemos en Cristo. Ahora estas preguntas de reafirmación de la lección. ¿Qué significa que la justificación es un acto y no un proceso? La justificación es una declaración legal de Dios hecha una sola vez, en la cual Él declara justo al pecador por causa de Cristo. No es algo que crece, que se mejora, que avanza. Eso sería santificación progresiva en el creyente. La justificación ocurre en un instante cuando Dios acredita la justicia de Cristo al creyente. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Dice Tito 3 del 5 al 7. De modo que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Segunda pregunta. ¿Cómo se relaciona la justificación con la obediencia perfecta de Cristo? Simple. La base de nuestra justificación no es nuestra propia obediencia. ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces nos hemos portado mal? No es nuestra obediencia a los mandatos del Señor, sino la obediencia perfecta de Cristo, tanto en su vida como en su muerte. Dios nos declara justos porque la misma justicia de Cristo es puesta sobre nosotros, no es imputada. Dice en Romanos 5:19, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Al que no conoció pecado, segundo de los Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. ¿Por qué la fe es el medio y no la causa de la justificación? La fe simplemente es la mano vacía, como dice el evangelismo explosivo, que recibe lo que Cristo ya ganó con su sangre. Si la fe fuera la causa de la justificación, sería una obra humana. Pero la Biblia enseña que la justificación es por gracia. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Ni nada que tú puedas hacer, para que sea por fe, a fin de que sea por gracia. Romanos 4:16. La cuarta pregunta: ¿qué diferencia práctica hace en tu vida el saber que ya eres declarado justo? Saber que ya eres declarado justo debe producir paz con Dios. Los resultados, estamos hablando de los resultados de la justificación, y ya nos estamos adelantando al mensaje. Sin temor a la condenación, seguridad, porque tu aceptación no depende de tu desempeño como cristiano. Gozo, porque tu identidad, y eso lo vamos a ver más en la predicación, está en Cristo. Libertad para obedecer, no para ganar un favor de Dios, sino por gratitud a lo que Dios ya ha hecho por ti. Confianza en la oración, porque te acercas como hijo amado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Ninguna condenación hay para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Un versículo práctico para una cosa práctica para esta semana, y es la quinta y última pregunta de este estudio. ¿Cómo puedes compartir la verdad de la justificación con alguien que confía en sus obras? Y es algunas cosas prácticas. Usa preguntas que revelen la insuficiencia de las obras. ¿Cuántas buenas obras serían suficientes para estar en paz con Dios? Ya que nuestro pecado es tan aborrecible delante de Dios, ¿cuántas buenas obras serían suficientes? Ya que tú crees en tus obras para ser salvo, para ser justificado delante de Dios, ¿cuán bueno tendrías que ser para ser justificado? Comparte tu testimonio, enfatizando cómo cambió tu vida al entender la gracia del Señor. Explica la justicia perfecta de Cristo, mostrando que es un regalo, que no es un logro. Lee juntos pasajes clave como Romanos, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Invítalo a descansar, no en su desempeño, sino en la obra terminada de Cristo. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, no por nada de lo que haga, sino por la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2 del 8 al 9. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice Cristo? Y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Oramos. Padre, gracias por este estudio en esta mañana.
Ayúdanos a aplicarlo correctamente en nuestra vida. Bendícenos y síguete glorificando en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.